Hola. Buenos días, iglesia. Espero que se encuentren bien y espero que el Señor, le ruego a Él, me pueda usar para bendecirles, pero sobre todo para exaltarle a Él con mi mensaje, porque sabemos que el centro de esta reunión no somos nosotros, sino es Cristo, nuestro Salvador, por quien hemos recibido todas las bendiciones que hoy tenemos. Así que quisiera invitarles, para seguir con esta serie sobre la iglesia, a abrir sus Biblias en Romanos, capítulo 14, versículos 1 al 12. Romanos capítulo 14, versículos 1 al 12. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hasta ahí la porción que tenemos para el día de hoy. Y quisiera decir o comenzar diciendo que una iglesia local, sea cualquier iglesia, está compuesta por cristianos que provienen de diferentes trasfondos. Es decir, cada uno de ellos ha vivido en un contexto particular antes de llegar a Cristo. Algunos quizás eran ateos, otros quizás fieles practicantes de sus religiones. Hay quienes vivían en un libertinaje continuo y quizás otros en un moralismo muy notorio. En fin, la diversidad de contextos y trasfondos de cada cristiano antes de su conversión puede ser tan variada y distinta que sería imposible detallarlos a todos. Y lo cierto es que cuando el Evangelio de Jesús alcanza a estos individuos, no todos adquieren prontamente la madurez suficiente para empezar a vivir su nueva vida en Cristo con la libertad que Él les otorga. Algunos de ellos arrastran ciertas ideas de su pasado que los llevan a vivir de una manera mucho más privativa de lo que realmente debieran. Y ponen sobre sí mismos cargas que nuestro Señor no nos ha mandado a llevar. Por ejemplo, tenemos el caso de un cristiano que en su vida pasada practicaba una religión basada en buenas obras. Él creía en su vida pasada que se tenía que ganar el favor de Dios haciendo muchas cosas buenas o ganarse la salvación mediante un montón de cosas que él tenía que hacer.
y ahora que se convierte quizás él arrastra esa idea de su pasado y es tentado a pensar que continuamente tiene que estar haciendo cosas buenas para ganarse el favor de Dios, cuando en realidad ese favor ya se le ha otorgado en Cristo. Pero por otro lado también nos encontramos con algunos que, procurando distanciarse lo más posible de su vida pasada, toman decisiones que los llevan a privarse de hacer cosas que son permitidas para un cristiano, pero que ellos no las consideran correctas desde su propio punto de vista. Quizás tenemos acá a un cristiano que en su vida pasada llevaba un estilo de vida liberal, y una vez que se convierte, él ha querido distanciarse tanto de esa vida pasada que toma decisiones hasta quizás extremas con tal de alejarse lo más posible de esas prácticas en las cuales él incurría en un tiempo atrás. Ahora, lo cierto es que estos dos grupos de personas que acabo de mencionar están integrados por personas a las que Pablo califica como débiles en la fe. Y quiero que notemos que el apóstol no se está refiriendo con este término a aquellos cristianos que son débiles en su fidelidad y obediencia al Señor. Es decir, no se está refiriendo a aquellos cristianos que son débiles aún en obedecer a Dios en las cosas más básicas. No se está refiriendo a ese cristiano que quizás de 4 domingos solo se congrega uno, o que cuando se le pregunta si ora o lee la Biblia lo hace una vez cada tanto. No se está refiriendo a esos cristianos con el término débiles en la fe. Más bien Pablo está haciendo referencia con esa expresión a aquellos cristianos que no tienen la madurez suficiente en su entendimiento para comprender la libertad que se les ha concedido en Cristo y por lo tanto viven absteniéndose y privándose de hacer cosas sobre las cuales la Biblia no ha impuesto ninguna prohibición. O bien se obligan ellos mismos a hacer cosas que en las Escrituras no son mandatorias para nosotros, ni se nos ordena que las hagamos. Lógicamente, en contraposición a este grupo de hermanos débiles, estarían los hermanos fuertes en la fe, que son aquellos creyentes de una iglesia local que sí comprenden la libertad que poseen en Jesús y que por lo tanto no tienen inconvenientes en ejercerla o disfrutarla. Pero es necesario aclarar que el hecho de que un cristiano sea débil en su entendimiento no implica necesariamente que también sea débil en su piedad o santidad. Porque si frente a una diferencia de opinión entre creyentes, un cristiano débil de conciencia trata con amor a un hermano fuerte en la fe, este se está comportando de mejor manera que aquel cristiano que es maduro de entendimiento, pero que trata con desprecio al que es débil en su manera de pensar. Ahora, algo interesante en las palabras de Pablo es que él en ningún momento manda a que los cristianos fuertes convenzan a los débiles de las deficiencias de sus ideas y opiniones. Tampoco reprende o reta a los débiles diciéndoles que cambien su manera de pensar, amoldándose las ideas de los creyentes maduros. Más bien lo que hace es mostrarles, tanto a fuertes como a débiles, cómo deben conducirse cuando tienen diferencias de opinión sobre ciertos asuntos que en las Escrituras no están legislados y que no son fundamentales o esenciales para la fe cristiana. ¿Puede un cristiano ir al cine o no? ¿Debemos adorar en la iglesia solamente con un piano o también podemos utilizar otros instrumentos? ¿Puede un creyente mirar televisión o ni siquiera debería tenerla en su hogar? ¿Debe un cristiano abstenerse completamente de tomar alcohol o puede consumirlo con moderación? ¿Puede un cristiano armar el arbolito de Navidad cuando llegan las fiestas? ¿O más bien esta es una práctica que debiera evitar y de la cual no debiera participar? Todas estas preguntas son solo algunos ejemplos de cuestiones en las cuales puede haber diferencias de opinión entre los creyentes y que para nada debieran ser una causa de división, separación o pelea entre nosotros. Sin embargo, esto es importante de aclarar,
Hay otras cuestiones que son de carácter moral y tocantes a los fundamentos de la fe cristiana que no están sujetos a discusión. Es decir, hay ciertos temas acerca de los cuales Dios sí ha hablado con claridad en las Escrituras, dejándonos ordenanzas y prohibiciones específicas que nosotros debemos observar con suma atención para saber cómo conducirnos en esas áreas. Por solo citar un ejemplo, Dios nos muestra claramente en la palabra que la borrachera es un pecado. Si usted tiene dudas, lea Gálatas en su casa, capítulo 5, versículo 19 al 21, donde Pablo da una lista sobre cuáles son las obras manifiestas de nuestra carne, y dentro de esa lista se va a encontrar la borrachera. Y a tal punto está claro en las Escrituras que la borrachera es un pecado, que el mismo apóstol Pablo, quien anteriormente nos decía en este pasaje que recibamos a los débiles en la fe, ahora nos escribe lo siguiente en 1 Corintios 5:11, yo se los leo. Pablo dice así: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, es decir, diciendo que es cristiano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Ahora, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Aquí hay asuntos en la Biblia que no están sujetos a discusión ni a opiniones, ya que las especificaciones que nuestro Señor nos ha dejado respecto a ellos son muy claros. No tenemos que debatir y opinar sobre si algo es blanco o negro cuando las Escrituras han dicho explícitamente que eso es negro. No podemos comenzar a debatir entre los cristianos si emborracharse está bien o mal cuando la propia Biblia presenta a la borrachera como una acción pecaminosa. De hecho, según 1 Corintios 5:11, que lo leímos recién, la actitud que debe mostrar un creyente hacia otra persona que se hace llamar cristiana, pero que vive una vida desordenada practicando, por ejemplo, el pecado de la borrachera, no es de aceptación, sino de distanciamiento. Porque Pablo dice que no nos juntemos con dicha persona y que ni siquiera comamos con él. Ahora la pregunta es, ¿por qué el apóstol en el libro de Romanos nos manda a tener una actitud de aceptación amorosa hacia un tipo de creyente, pero en el libro de Primera de Corintios nos ordena no andar en compañía de ciertos cristianos, a tal punto que ni siquiera debemos sentarnos a la mesa para compartir una comida con ellos? Bueno, porque en el primer caso estamos hablando de creyentes que no están en pecado por tener diferencias de opinión en cuanto a cuestiones de conciencia. Pero en el segundo caso estamos hablando de un asunto moral que tiene que ver con una clase de vida desordenada por parte de ciertos creyentes, entre comillas, que viven intencionalmente de una manera pecaminosa al cometer actos que van claramente en contra de lo que Dios ordena en las Escrituras. Y es fundamental que yo como cristiano entienda esta importante diferencia, porque no puedo tratar de la misma manera a un supuesto creyente que practica la borrachera que a un cristiano que ha decidido no tener en su casa ni una sola botella de alcohol porque piensa que si la tuviese estaría desagradando a Dios. Por lo tanto, con los cristianos que andan en pecado, debo tener distanciamiento. Pero con los hermanos que tienen diferencias de opinión conmigo en asuntos de conciencia, debo recibirlos y aceptarlos. Pablo dice en el versículo 1, recibid al débil en la fe. Y podemos decir la misma verdad de una manera distinta. Podríamos decir, al que es débil en la fe, no lo rechacen, no lo excluyan, no lo marginen. Ahora, ¿a quiénes les está diciendo Pablo que reciban o acepten a los hermanos débiles? Obviamente a los hermanos que son fuertes en la iglesia local. Es decir, les está ordenando esto a aquellos cristianos en la iglesia que poseen un entendimiento maduro, el cual les permite gozar de la libertad que tienen en Cristo. Es a ellos a quienes Pablo les comienza hablando en este capítulo, porque se supone que el entendimiento maduro y bien informado de los creyentes fuertes
debiera llevarlos a ser los primeros en dar un buen ejemplo en este asunto. Y lo cierto es que ellos se conducirían maduramente, ¿de qué manera? Al reflejar el Evangelio con su manera de comportarse para con los hermanos débiles. Eso sucedería si ellos actuaban con este grupo de hermanos de la misma manera que Cristo actuó con ellos y con cada uno de nosotros. Miren, hermanos, si había alguien que tenía el derecho de rechazarnos, ese era Cristo. Y si había alguien que tenía toda la autoridad y las razones de sobra para no aceptarnos y para excluirnos para siempre de su presencia, ese era nuestro santo Dios, puesto que nosotros por naturaleza somos pecadores, rebeldes, malvados, que estábamos enemistados con Él y que no queríamos tener nada que ver con su persona, no queríamos saber nada de Dios. Pero en lugar de rechazarnos, en lugar de alejarnos de su presencia, el Dios de gracia envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para morir por nuestros innumerables pecados y así quitar de en medio nuestra maldad, la cual nos separaba del perfecto Dios. De modo que ahora en Cristo podemos ser completamente aceptados por nuestro Creador. Eso es lo que nos declara Efesios 1:6, que Dios nos hizo aceptos en el amado. Y si yo, siendo un creyente fuerte en mi entendimiento, rechazo o no acepto a mi hermano débil en la fe, no estoy actuando de acuerdo al Evangelio. Porque si Dios eligió aceptarnos en Cristo, a pesar de que merecíamos todo lo contrario, ¿cómo yo no voy a aceptar con amor a mi hermano en la fe que tiene una diferencia de opinión conmigo en un asunto de conciencia? Dios me aceptó en Cristo a pesar de mis horribles y numerosos pecados contra Él. Pero yo no acepto a mi hermano porque piensa que está mal que un cristiano vaya al cine. Hermanos, comportémonos de una manera que refleje el Evangelio. Y si nuestro entendimiento es maduro, que también lo sea nuestro carácter, al aceptar de una manera consciente, voluntaria y amorosa a aquellos hermanos que todavía son débiles en la fe. Está bien, dice alguien. Entiendo que no tengo que rechazar o marginar a un creyente que piensa diferente a mí en asuntos de conciencia, sino más bien aceptarlo. Así que lo que voy a hacer con aquel hermano que opina que no está bien tomar alcohol es invitarlo a mi casa a comer y aprovechar para darle una buena sermoneada de por qué su punto de vista no está de acuerdo con la Biblia. Lo voy a hacer entrar en razón para que se dé cuenta de su equivocación. Pero no, hermano, eso no es lo que Pablo nos está enseñando. Más bien en el versículo 1 nos dice que recibamos al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O como dice la Biblia de las Américas, no para juzgar sus opiniones. Así que la motivación para aceptar al que es débil no debiera ser ponerme a discutir con él o juzgar sus puntos de vista u opiniones sobre un asunto de conciencia. No estaría actuando bíblicamente si me pongo a pelear con el otro porque tiene un punto de vista que considero errado. Si uno hace esto, posiblemente hará sentir mal al hermano y afectarás tu relación con él por tan solo discutir cosas que no son esenciales para la fe cristiana y sobre las cuales la Biblia no ha dado mandatos o prohibiciones específicas. Mi llamado como cristiano es a recibirlo en amor, no a tratar de forzarlo a cambiar su manera de pensar. Diferente es si ese hermano débil se te acerca a ti que eres fuerte para conocer tu opinión sobre un tema de conciencia. Ahí sí puedes conversar con él sobre tu punto de vista, pero siempre con humildad y amor, es decir, sin perder de vista el Evangelio. Pero hermano, el punto es este: no levantemos entre nosotros paredes que Cristo no nos ha mandado a levantar. Nunca comencemos a dividirnos entre nosotros por diferencias en asuntos que no son fundamentales en la fe cristiana y que no están legislados o prohibidos en las Escrituras. Nuestro llamado, como dije, es a recibir en amor al hermano débil, no a pelear con él o a tratar de convencerlo para que piense como nosotros. Dejemos más bien que el Señor le vaya iluminando el entendimiento poco a poco.
Nosotros encarguémonos de hacer lo que Dios nos manda, aceptar al que es débil en la fe. Y personalmente creo que Dios permite que haya diferencias de opinión dentro de una iglesia local para que nosotros tengamos la oportunidad de aplicar y reflejar de una manera más gloriosa el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Porque ¿qué es más fácil? Le pregunto. ¿Recibir y amar al que opina exactamente como yo? ¿O recibir y amar al que tiene diferencias conmigo en ciertos temas, a aquel que no piensa como yo o que no ve las cosas como yo las estoy viendo? Creo que la respuesta es obvia. Siempre será más difícil aplicar estos principios con aquel que no piensa igual a mí. Y por lo tanto el Evangelio se verá reflejado de una manera más gloriosa cuando soy capaz de aceptar al que no piensa como yo. Y le pregunto, ¿acaso Cristo amó a criaturas que eran parecidas a Él? ¿No amó más bien a personas que eran moralmente lo opuesto a lo que Él es? Por eso cuando amamos a un hermano, aunque éste no se parezca a nosotros en su manera de pensar sobre ciertos temas, reflejamos más claramente el Evangelio de nuestro Señor si nosotros aplicamos el amor con Él, porque amamos al que no tiene similitud con nosotros en este asunto. Y todas estas cuestiones que estuvimos comentando hasta el momento eran verdades que los romanos debían tener en cuenta, porque en la iglesia local a la que pertenecían se encontraban las dos clases de cristianos que nosotros vimos hasta el momento, los cristianos fuertes y los cristianos débiles. Dentro del grupo de los creyentes débiles estaban ciertos judíos que, habiendo creído en Cristo, no podían desprenderse de las leyes y prácticas ceremoniales del antiguo pacto en las cuales habían sido instruidos desde que eran niños. Ellos llevaban toda una vida observando estas cosas. Pero también dentro de este grupo había algunos gentiles, es decir, personas que no eran judíos, que habiendo creído en el Evangelio ahora sentían rechazo hacia cualquier cosa que pudiera estar relacionada con rituales paganos y dioses falsos, pues ellos habían salido de un contexto de idolatría. Y a tal punto que eran incapaces de comer carne que hubiera sido ofrecida a un dios pagano y luego puesta esa carne a la venta en la plaza del mercado. No podían comer de ella. Sin embargo, dentro de esa misma iglesia también se encontraban los cristianos fuertes en la fe. Estos eran judíos y gentiles que comprendían la libertad que tenían en Cristo y por lo tanto vivían en conformidad a ella. Los creyentes judíos maduros entendían que al estar bajo el nuevo pacto en Cristo, los requisitos ceremoniales de la ley de Moisés ya no estaban en vigor, ya no estaban vigentes. Por su parte, los gentiles maduros comprendían que el hecho de que una carne haya sido ofrecida a un dios falso en algún ritual no tenía ningún efecto sobre la carne, de tal modo que un cristiano podía comprarla tranquilamente en el mercado para luego consumirla. Esta era la realidad de los creyentes que conformaban la iglesia de Roma. Por eso Pablo dice en el versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Noten, hermanos, que en una iglesia no todos tienen las mismas convicciones con respecto a asuntos de conciencia. Y muchas veces el pasado de esa persona tiene que ver con eso. Unos creen una cosa, pero otros creen otra. Por eso es tan importante que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos para con nuestros hermanos frente a diferencias de este tipo, prestando mucha atención a las actitudes que nosotros tenemos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque hay malas actitudes en las que los cristianos podemos incurrir a la hora de enfrentarnos a diferencias de opinión con nuestros hermanos en la fe. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son esas malas actitudes? Bueno, Pablo las menciona en el versículo 3. Noten lo que dice, el que come, es decir, el fuerte, no menosprecie al que no come. Y el que no come, es decir, el débil, no juzgue al que come porque Dios le ha recibido.
En este versículo se ve claramente, los cristianos que son fuertes, que entienden su libertad en Cristo, ¿qué tienden a hacer? Tienden a menospreciar a los hermanos débiles. Y cuando yo menosprecio a mi hermano por pensar diferente, entonces empiezo a ridiculizar lo que él cree, lo ridiculizo a él, me burlo de sus opiniones, tengo en poco su punto de vista, lo miro con desprecio, lo rechazo, lo considero inferior a mí y tengo para con él toda clase de actitudes similares. Pero por otro lado está la otra mala actitud que Pablo menciona y que es una tendencia en aquellos que son débiles de conciencia. Y esa tendencia es la de juzgar a los hermanos fuertes que gozan y ejercen su libertad en Cristo. Es decir, los hermanos débiles tienden a emitir juicios sobre los hermanos maduros de entendimiento que ejercen su libertad. Un hermano débil que tiene esa actitud de juzgar es aquel que cuando ve que su hermano fuerte participa de cosas en las cuales el débil no podría participar por causa de su conciencia, entonces lo condena o lo encuentra culpable de cometer un pecado ante los ojos de Dios. Pero la realidad es que el hermano fuerte no está pecando contra el Señor, sino que más bien se está conduciendo de una manera que no concuerda con el punto de vista del hermano débil. Sin embargo, en la mente del cristiano débil, aquel hermano ha hecho algo malo o desagradado a Dios. Está siendo un carnal y un pecador. Ahora, hermanos, imaginen ustedes una iglesia donde los hermanos fuertes viven menospreciando a los débiles, mientras que los débiles viven juzgando a los hermanos fuertes. Esa iglesia no tendría demasiada vida y no pasaría mucho tiempo hasta que ocurra una división en ella. Sin duda se trataría de una iglesia local que basa su unidad en cosas no esenciales que tienen que ver con asuntos de conciencia y de opinión. Sería una congregación donde cada uno razonaría que si los demás creyentes no piensan exactamente como yo en todas las cosas, entonces no lo recibo y no tengo comunión con ellos. Pero eso no es lo que este pasaje nos está enseñando. Y quisiera que ustedes notaran el argumento del apóstol Pablo en el versículo 3. Lo volvemos a leer. Dice, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Aunque Pablo con esa frase pareciera estar hablándole a los hermanos débiles, nosotros sabemos que la aceptación por parte de Dios aplica a los dos clases de creyentes. El Señor ha recibido tanto a los fuertes como a los débiles. Por lo tanto, podríamos decir que el punto de este argumento es el siguiente. Si Dios ya ha recibido y aceptado a cada uno de los creyentes, sin importar si es débil o fuerte, en su propia familia, ¿quién soy yo para andar determinando a quién acepto y a quién no? ¿Acaso tengo más autoridad que Dios para tomar esa decisión? Hermano, no nos corresponde a nosotros establecer cuáles son los criterios para aceptar o no a los demás cristianos de mi congregación. Si Dios nos manda a que nos recibamos unos a otros, más allá de nuestras diferencias de opinión en asuntos de conciencia, entonces yo no puedo andar estableciendo otros criterios. Mi deber es obedecer lo que el Señor me ordena en su palabra. Así que ya tenemos un primer argumento que nos exhorta a recibir a nuestros hermanos en la fe, y es que Dios ha aceptado en Cristo a esas personas. Y yo no tengo la autoridad para rechazar a aquellos a quienes Dios ha recibido. Pero hay un segundo argumento que a nosotros nos ayudará a no conducirnos pecaminosamente con otros hermanos en este asunto. Y ese argumento es que cada creyente es un siervo del Señor. Pablo dice en el versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El apóstol comienza este versículo preguntando, ¿tú quién eres? Es decir, acá tenemos a un cristiano que anda juzgando
continuamente a los demás creyentes por sus opiniones y decisiones en cuanto a asuntos de conciencia. Pero esta persona debiera preguntarse quién se cree para andar haciendo eso. ¿Acaso las personas a las cuales condena continuamente le sirven a él? ¿Acaso las personas a las cuales critica son sus siervos? ¿No son más bien los creyentes siervos del Señor? ¿No son más bien siervos de Cristo aquellos a los cuales condena? Mira, hermano, cualquiera sea la opinión que tenga o la decisión que tome un creyente en un asunto de conciencia, él se está haciendo responsable delante del Señor a quien le pertenece y a quien sirve. A Cristo es a quien sirve esa persona, no a mí. Es a ese amo y no a mí a quien ese creyente debe rendirle cuentas. Por lo tanto, no nos toca a nosotros el papel de jueces como si todos debieran rendirnos cuentas a nosotros. Dejémosle ese rol a quien le pertenece, es decir, a Dios, quien es el amo de ese hermano al que yo estoy juzgando ahora. Ahora, continuando con lo que venimos tratando en este mensaje, hemos visto que la comida era un asunto de conciencia en el cual los creyentes de la Iglesia de Roma debían aprender a conducirse. Pero también pasaba lo mismo con la observancia de ciertos días del año. Noten lo que dice el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. La pregunta es, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo acá? Bueno, el apóstol en este contexto no se está refiriendo al día de reposo, al primer día de la semana, sino más bien se refiere a una serie de otros días del año que para los judíos eran objeto de veneración y observancia estricta. Y al igual que con el tema del consumo de ciertos alimentos, el cristiano judío débil mantenía un fuerte vínculo con días especiales del judaísmo y se sentía obligado a observarlos. Así que en la iglesia de Roma tenemos a creyentes que hacen distinción entre ciertos días del año que consideran especiales y dignos de ser observados, mientras que otros consideran que todos los días son iguales. Y lo interesante de todo esto es que Pablo, conociendo las diferencias de opiniones en este asunto, no le manda a ninguno de esos grupos de cristianos a cambiar su manera de pensar o a adaptarse a la forma de pensar del otro grupo. Noten que el énfasis de Pablo no está en lograr que toda una iglesia piense uniformemente en asuntos de conciencia. Así que, hermanos, si usted se da cuenta que en temas no esenciales para la fe y en temas de conciencia no todos piensan en la iglesia como usted, no debe desesperarse. Las diferencias de opinión en cuestiones de conciencia son algo de esperarse en cada iglesia local. Y si nosotros sabemos cómo conducirnos según el Evangelio, esto no debiera ser causa de disputas y problemas. Entonces, ¿qué es lo importante en todo esto según Pablo? Que tú, sea que pienses de una manera o de otra en estos temas, estés plenamente convencido de tu propio sentir o en tu propia mente de lo que estás haciendo. En este contexto, la palabra mente incluye el corazón, la conciencia y las convicciones que nosotros tenemos. Y estar convencido en mi propio sentir o en mi propia mente implica que en estos asuntos sobre las cuales las Escrituras no dicen nada en concreto, no me debo conducir en base a la conciencia de otros, sino a mi propia conciencia. Si en un tema determinado sobre el cual la Biblia no da indicaciones específicas, yo creo que algo es correcto, pero otros hermanos de la iglesia creen que lo correcto es otra cosa, no debo conducirme de acuerdo al sentir de los demás, sino a mi propio sentir. Porque, hermanos, recordemos que la conciencia representa lo que en realidad yo creo que es correcto. Por eso, ir en contra de mi conciencia es ir en contra de lo que yo creo que está bien, aun cuando la mayoría haga eso. Y digo todo esto porque pudiera ser que por querer complacer a los demás, yo violente mi propia conciencia haciendo cosas que para otros está bien, pero no para mí.
Pero también es cierto que un hermano no debe forzarme a mí o incitarme a hacer algo o a participar de algo que va en contra de mi sentir, porque me estaría conduciendo a hacer algo que yo considero que no está bien. Y por otro lado es cierto que debo manejarme según mi propia conciencia, pero sin olvidar las verdades que Pablo nos decía anteriormente sobre no menospreciar ni juzgar al que no tiene las mismas convicciones que yo. Porque pudiera ser que un hermano se conduzca según su propia conciencia, pero de una manera arrogante para con los demás creyentes de su congregación. Quizás se pone a discutir en las redes, arma problemas y demás por causa de sus convicciones. Ahora hay otra razón que Pablo da por la cual no debieran existir disputas y enemistades entre hermanos fuertes y débiles dentro de una iglesia. Y esa razón la vamos a encontrar en el versículo 6, cuando dice Pablo: el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Así que, hermanos, cuando leemos estos versículos nos damos cuenta que no existirían peleas entre los cristianos si en asuntos que no están claros en la Biblia tomaríamos conciencia de que tanto el hermano débil como el fuerte hacen lo que hacen con la motivación de agradar a un mismo Señor. O sea, mi actitud hacia el otro que no piensa como yo cambiaría si me pusiera a pensar que mi hermano en la fe, aunque piense distinto a mí, busca complacer con sus decisiones al mismo Dios al que yo sirvo. Pero aclaro nuevamente, siempre y cuando se traten de asuntos en los cuales las Escrituras no han establecido mandatos o prohibiciones particulares. Porque como veíamos al principio, en la Biblia sí hay asuntos que están muy claros y en los cuales un creyente no puede agradar a Dios, sino de la manera en que Él lo ha establecido. Por ejemplo, si la palabra condena la pereza, yo no puedo quedarme durmiendo todo el día en mi casa sin trabajar y decir que estoy agradando a Dios con lo que hago, diciendo que lo hago para el Señor. En esa situación estaríamos hablando directamente de un pecado. Pero en el caso de los romanos, ellos tomaban decisiones en cuanto a la observancia de ciertos días y en cuanto al consumo de ciertos alimentos. Y tantos unos como otros hacían lo que hacían para el Señor. Entonces, ¿qué razón tenían estos hermanos para ser duros con los demás? Si sus motivaciones eran las mismas. Solamente honraban a Dios de maneras distintas. Por ejemplo, uno comiendo de todo y dándole gracias a Dios, y el otro solo absteniéndose de carne y comiendo solo legumbres. Y Pablo continúa desarrollando la idea del versículo 6 en los versículos 7 al 9. Quisiera que me pudieran acompañar. Porque ninguno de nosotros, dice Pablo, vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pablo nos recuerda en estos versículos que ninguno de nosotros, los cristianos, vive para agradarse a sí mismo, sino para agradar a Cristo. Incluso si morimos, debemos agradarle a Él con nuestra muerte, porque a Cristo le pertenecemos. Entonces, si nuestro deber es agradar a Cristo con nuestra vida y con nuestra muerte, eso significa que cada momento de nuestra existencia debe estar sujeto al señorío de nuestro Salvador. El cristiano no se pertenece a sí mismo, sino a Cristo. Por eso, un hijo de Dios ya no vive obedeciéndose a sí mismo, sino a la voz de su Salvador, quien murió y resucitó con el fin de ser Señor tanto de los vivos como de los muertos. Por eso podemos decir que Cristo no solo murió para ser tu redentor, sino también para ser tu Señor, para gobernar sobre tu vida. Por eso, ya sea que decidamos hacer algo o no hacerlo, nuestra motivación siempre debe ser honrarle a Él, no agradarme a mí mismo.
Y también esta verdad debiera recordarnos que nosotros no somos el Señor de nuestros hermanos, como para andar imponiéndoles cómo deben conducirse en asuntos de conciencia. El Señor de los creyentes es uno solo y es Jesucristo. Él fue el que dio su vida por nosotros. A Él es a quien le pertenecemos y por lo tanto a Él debemos agradarle. Así que si Cristo es el Señor de mi vida y de la vida de mi hermano, no solo que yo no puedo andar imponiéndole mis opiniones a los demás, sino que tampoco puedo andar juzgándolos o despreciándolos por sus puntos de vista o decisiones, como si ellos tuvieran que rendirme cuentas a mí o agradarme a mí. Noten lo que Pablo dice en los versículos 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cuando leemos estos versículos nos damos cuenta que no nos toca a nosotros sentarnos en el tribunal de juez para andar aprobando o condenando las decisiones de mis hermanos en asuntos de conciencia, ya sea que se traten de hermanos débiles o fuertes. Muchas veces nos ponemos a juzgar a los demás, olvidándonos que cada uno de nosotros un día será juzgado por Dios. A Él es a quien le corresponde esa tarea y no a nosotros. Quizás nos haría bien recordar que un día cada uno de nosotros nos vamos a presentar ante el Señor para darle cuenta por nuestra propia vida. No estaremos delante de nuestro Salvador para rendir cuentas por lo que el otro hizo, sino para dar cuenta de lo que nosotros hicimos. Quizás si tendríamos presente esto, no estaríamos tan preocupados por las cosas que hacen los demás, sino más bien por lo que estoy yo haciendo ahora, con mi vida. Más que preocuparme por las acciones del otro, me preocuparía por mis propias acciones. Si el hermano que no piensa como yo ha hecho mal, el Señor se encargará de juzgarlo. Por mi parte, tengo que estar seguro de que yo estoy haciendo lo que es correcto ante Él, porque al final, la opinión que va a importar en ese día va a ser la de mi Señor y Salvador. Así que, hermanos, a modo de conclusión y en base a todo lo que hemos visto, recordemos que las diferencias de opinión en asuntos de conciencia son una realidad en toda iglesia local. No nos asustemos si de repente otro no piensa como nosotros. No todos vamos a pensar lo mismo en todas las cosas. Pero sí debemos conducirnos de una misma manera en medio de esas diferencias. Y la manera correcta de conducirnos es siempre en amor y no juzgando, menospreciando o rechazando a mi hermano en la fe porque no piensa como yo. Recordemos que los demás cristianos también sirven al mismo Señor que yo sirvo y también le pertenecen a Él así como yo le pertenezco. Dios los ha aceptado por medio de Cristo. Por lo tanto, si Él los ha recibido, ¿cuánto más yo que no soy Dios? Y si sé que pertenezco al grupo de aquellos cristianos que son fuertes en la fe, es decir, fuertes en su entendimiento de su libertad en Cristo, con más razón debiera reflejar con mi comportamiento el Evangelio. Mi manera de actuar para con los hermanos débiles debiera ser una muestra de cómo Cristo actuó conmigo. Él siendo digno, se compadeció de los indignos. Él siendo santo, se entregó por los pecadores. Él teniendo todos los derechos, quiso salvar a quienes no merecían nada. Él teniendo la potestad y el derecho de rechazarnos, eligió hacernos aceptos ante Dios con su sacrificio. Él amó a quienes no eran como Él. Y la pregunta es nosotros, ¿qué haremos? ¿Rechazar a un hermano porque no opina como yo? ¿O más bien recibirle en amor y reflejar hacia Cristo? Que nuestra actitud sea como la de nuestro Señor y Salvador. Así que, hermano, espero que le haya sido de bendición y que podamos poner en práctica todo lo que el Señor nos ha dicho en esta mañana.